Bueno, con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro próximo invitado. Él es abogado y diputado del Parlasur. Y bueno, amigo de hace mucho tiempo, es Rafael Veloz. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pedro, muchas gracias por la invitación. Miren, no es que tiene aquí 16 años, sino que le pusieron un tratamiento de ortodoncia a estos que hay gente que se los pone, parece más Sí, joven, el ¿verdad? problema, tú te lo pones fácilmente, el problema es, después es quitártelo, ¿no? Quitártelo. Y que el dentista, no Sí, sé quién es, no, pero el dentista tampoco y te lo ahora quiere quitar porque mira, cita y cita y y la con cosa esta no tan... hiperinflación, Sí, Pedro, no. el problema es salir de esto. El presupuesto cambió No completamente da, con el tiempo, no ¿verdad? da. Sí, ahora fíjate que una canasta básica se requiere 24 salarios mínimos, o sea, que la persona tiene que trabajar 2 años para pagar un salario, una canasta básica de un solo mes. Qué, Esa es la circunstancia en la cual está Venezuela. qué buen tema. Y vamos a hablar de otros temas, pero para mí se me hace facilito el tema Sí. económico, porque ayer salieron las cifras del Sendas, donde ya vemos una inflación, como no la produce el Banco Central, es el único indicador económico que podemos seguir, 720%. Tuvimos también a un profesor de Oxford aquí, a Puentes, que dijo que la peor economía del mundo global 2016, que vamos el mismo camino para el 2017, es la venezolana por altísima inflación, ningún país nos gana, y también por la caída, que la estaba proyectando en 7%, que ahora es 10%. Pero lo que tú dices, por primera vez, el aumento de la canasta alimentaria llegó a lo que era la canasta básica en apenas un mes. O sea que el mes pasado la inflación se desató y va a seguir subiendo. Una tercera parte de la población solo está comiendo una vez al día, 2/3 partes 2 veces al día. Y cuando la pobreza entonces sustenta la base de una sociedad, ahí se dispara todo. Entonces la inseguridad se dispara entonces el problema de los niños, se dispara el problema de la salud y entonces tenemos una crisis sistémica. Y la crisis sistémica está porque el sistema no funciona. Por ello que el cambio es político, el cambio no es un tema de dólar, que también lo es, el cambio no es un problema de las semillas, que también lo es, el problema está de fondo y el problema está entonces en el cambio de sistema. Bien. Vamos a hablar del tema internacional, vamos a hablar de Mercosur, qué es lo que está pasando con Venezuela. ¿Le van a aceptar la presidencia pro tempore o no? ¿La va a ejercer algún otro país? Mira, Venezuela cuando entra a Mercosur fue con un interés de la implementación de lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces se puso de acuerdo con unos socios para llevar adelante un programa ideológico. Los sistemas de integración no son para eso, los sistemas de integración es para nivelar las economías asimétricas y provocar un régimen que beneficie al ciudadano, una mejor calidad de vida, ¿no? Cuando entonces se produce un cambio sustantivo, y en Parlasur entonces se invierte la ecuación de parlamentarios democráticos, eso sucede en Brasil, en Argentina y en Venezuela. En Venezuela tenemos 23 parlamentarios, de los cuales 17 somos de la Mesa de Unidad Democrática, entonces cambia la situación y ahora estos organismos internacionales vienen a Venezuela, cosa que se hizo hace un mes, y la Comisión de Derechos Humanos, entonces vinieron parlamentarios, no lo dejaron entrar al Tumba, donde torturan a nuestros muchachos, no lo dejaron entrar a la cárcel de Ramos Verde, donde está Leopoldo López, y posteriormente vino la comisión donde yo formo parte, que es la Comisión Agroalimentaria. Ahí están los números. Ahí están los números donde 5 millones de kilómetros, de hectáreas, perdón, fueron expropiados por el Estado venezolano, no hay seguridad jurídica, en consecuencia no hay alimentación. Hay una crisis humanitaria. Ante esa crisis humanitaria entonces se destapan las alarmas en los sistemas de integración en Parlasur y entonces se exhorta al Ejecutivo a tomar unas medidas que tienen que ser drásticas para la estabilidad y la sanidad del pueblo venezolano. De tal forma que ahora Mercosur no le sirve a Venezuela en los términos que estaban previstos inicialmente. Ahora más que nunca Venezuela tiene que mantenerse en el Mercosur. Esta incidencia que tiene Venezuela hace pues que los estatutos y el protocolo no da una salida para este hecho singular. Lamentablemente Venezuela siempre tiene estos ejemplos malos singulares. Y ahora entonces están buscando una solución entre las cuales está o saltar a Venezuela, entre las cuales está la designación de un equipo de embajadores que lleven adelante esto adelante. Lo más importante es significar que el problema no está en la presidencia de Mercosur. El problema está en que sigamos nosotros haciendo nuestro trabajo en el Parlamento y en el Mercosur para que tengamos entonces una fortaleza de los sistemas de integración. ¿Qué va a pasar? ¿Quién van entonces a ejercer esa presidencia pro tempore? Pues dicen que Paraguay está interesada en tomar ese puesto y que, bueno, no sé si van a sancionar a Venezuela de alguna manera, porque, bueno, ya aquí sí izaron la bandera, de facto tomaron la presidencia. Sí, no hay un sistema de sanción ahorita en los protocolos, ¿no? Ahora lo que se da es una propuesta
que tiene que ser tiene que tener consenso de estos 4 países, se lleva entonces a la Comisión de Cancilleres y ahí entonces vamos a provocar la salida que nosotros no creemos que va a ser nada traumática. Lo importante es que nosotros sigamos en el Mercosur y sigamos trabajando en el Parlasur por el ciudadano y no por ideología. Okay. Bueno, el que ha estado muy activo, y lo dije también en la otra entrevista con el doctor Ecarri, ha sido Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ayer se pronunció sobre Venezuela y escribió una carta personal de 17 páginas a Leopoldo López, un preso de conciencia, y donde él se hace solidario con él. Dice que en Venezuela se acabó el Estado de Derecho y la democracia ante la actitud que han tenido con Leopoldo esos 14 años por la manera que se llevó el proceso judicial contra él. Quería saber tu opinión al respecto. Sí, y una decisión confirmada por un tribunal colegiado, una corte superior, donde se le confirman casi 14 años de condena, y esto contrasta con organismos internacionales donde el Estado venezolano ha sido parte, ha tenido sus abogados, ha habido procesos administrativos, tanto a las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, establece pues de que ahí es la utilización del sistema de justicia para la persecución de la disidencia política. La violación de los derechos humanos, que es algo tan importante, porque el desarrollo de los derechos humanos se genera después de la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas mueren y ahí se genera entonces el gobierno mundial, las Naciones Unidas. ¿Y qué que dicta? Un protocolo para que la solución de los problemas sea por la vía de la paz y que reine en el mundo los derechos humanos. Y no hay nada más contrastado con los derechos humanos que son las violaciones que se utilice utilizando el propio Estado para la persecución de la disidencia política, de tal forma que uno de los pensamientos de la propuesta de Leopoldo López cuando se dio en febrero de 2014, si mi encarcelamiento sirve para el despertar del pueblo venezolano, bienvenido sea este sufrimiento. Era con la finalidad de darle a entender y ver la visibilidad al mundo entero de la utilización de los sistemas de justicia por estos medios. Okay, mira, tenemos a hablar ahora sobre lo que es ese choque que nos llama mucho la atención, la asamblea con el Tribunal Supremo. Algunos de los titulares de la prensa definieron como un golpe constitucional esa suspensión de las 7 sesiones de la asamblea que no habían convocado supuestamente con 48 horas de antelación a la bancada oficialista, y el Tribunal Supremo le dio lugar. Y hoy estaba también haciendo la MUD, los reclamos de la Fiscalía. ¿De qué se trata esto? ¿Y la Fiscalía va a hacer caso? ¿Va a ser como el Tribunal Supremo, que todo se lo anula a la Asamblea? Sí, los poderes públicos actúan en concierto para no dar ninguna ventana para una salida democrática. Fíjate que lo grave de esta situación es la utilización de la Sala Constitucional, que es utilizada como un brazo político. Fíjate lo delicado de esto, ¿no? La propia Constitución establece cuáles son los periodos en los cuales sesionan el Parlamento unicameral, porque es una sola Cámara, ¿no? Y la segunda fase del año está desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre. Ahí termina la vigencia del Parlamento. Y la sesión donde se designa a los magistrados fue el 23 de diciembre. Y por otro lado, vamos a entender de que ese año habían ganado unos parlamentarios. Y el día 8 y 9 se juramentan, y se proclaman por parte del Consejo Nacional Electoral a los nuevos diputados. Entonces, la investidura que tenían los pasados diputados la dejan de tener y la asumen entonces los nuevos diputados. Los diputados que acordaron en esa decisión del 23 de diciembre no tenían la investidura para la designación de esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son nulos de toda nulidad. Las decisiones tomadas por la Sala Constitucional y ahí en adelante absolutamente no tienen ningún efecto, y ahí se produce entonces un resquebrajamiento importante, y es por eso entonces que no solo el voto es suficiente para los cambios políticos, es necesario mecanismos más allá que procure no solo el cambio del presidente de la República, que es importante, sino que tengamos que restaurar todo el sistema, el andamiaje institucional. Sí, pero da la casualidad que una de esas sesiones que fueron anuladas por el Tribunal Supremo sesionaron sobre la convocatoria del referendo revocatorio. ¿Qué significa esto entonces? Que no se puede solicitar el referendo y todo lo que se hizo, si eso procede, no vamos a tener revocatorio por la anulación de esa discusión. No, me refiero que todas las decisiones de la Sala Constitucional
por unos jueces que no tienen legitimidad, porque esa sesión fue nula, hace pues que todas esas decisiones no tengan ningún tipo de validez. Ahora, eso es dramático, porque eso deja en una isla flotante al Estado venezolano. Bueno, y más allá, fíjate, el problema serio que tenemos con la inseguridad, el problema serio que tenemos con la implementación de la pobreza, porque es una política de Estado tener la pobreza a la mano como un instrumento también político, de tal forma que ya llegamos al llegadero y estamos en una fase de transición. El 1 de septiembre entonces va a ser una importante, una gran manifestación, tú lo dijiste hace unos minutos, pues que ya hay expresiones, gente caminando, gente de Amazonas con Guarulla, el gobernador, más de 1000 personas ya están caminando por las carreteras y las autopistas de nuestro país porque van a llegar para el 30 o el 1 de septiembre a dar esa expresión. La parlamentaria María Graciela Hernández del estado Monaga comenzó ya una caminata. El sacerdote Lenín Barreto, creo que de Anzoátegui, está exhortando a la Conferencia Episcopal Venezolana a llamar una jornada de ayuno y oración por la paz y por la institucionalidad de Venezuela, de tal forma que todo el andamiaje, desde el sector religioso, los productores del campo, los consejos comunales, ya entonces estamos en una cocción, estamos en un momento adecuado para provocar los cambios necesarios en paz y en democracia. Algunos voceros del gobierno creen que esta marcha está convocada con un doble sentido, una doble agenda, que recuerda hasta los hechos del 2002. ¿Esto es así? ¿Cuál es la expresión política, el objetivo político que se busca con la marcha a la toma de Caracas para el 1 de septiembre? El objetivo político está cifrado en 3 puntos fundamentalmente. No solo que se fije la oportunidad para la manifestación de voluntad y las firmas del 20% que establece la Constitución, porque la invención de este reglamento del 1% era evidentemente para provocar el tiempo. El tema es que el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer el cronograma completo, porque si fijamos el 20% para finales de octubre, cualquier deslice que pueda haber en el cronograma daría entonces que el acto revocatorio fuese después del 10 de enero de 2017 y sería inoperante. Entonces, la exigencia está en que el Consejo Nacional Electoral, respetando el pueblo venezolano, establezca el cronograma completo para que el acto revocatorio sea antes del 10. En segundo lugar, la libertad de los presos políticos, Leopoldo López y todos los presos políticos. Y en tercer lugar, la apertura de un canal humanitario. Esos son los 3 motivos por los cuales los venezolanos van a marchar y se van a ir a la calle. Qué bueno que lo dice Rafael, porque eso no ha quedado muy claro cuál es ese objetivo que está buscando esta marcha el 1 de septiembre. Y más bien ven, bueno, como una manifestación de protesta, pero eso tiene un objetivo político muy claro. Hablando de canales humanitarios, el gobierno no reconoce que aquí hay ningún tipo de crisis humanitaria cuando nosotros los vemos y las caras de tristeza de los venezolanos haciendo colas a ver qué consiguen, a qué precio consiguen, medicinas, alimentos. No hay medicina, no hay cómo pagar sueldos, pero sí hay no $400.000 para hacer la fiesta y conmemorar el aniversario de Fidel Castro, para eso sí hay. Ahora pretenden concederle casi la mitad del territorio del Estado Bolívar, 12% del territorio nacional para lo que es el arco minero. Ahora, como no hubo recursos, porque se los robaron todos del petróleo, ahora le están entregando a 150 empresas lo que es el arco minero, para entonces tener unos recursos necesarios para ellos seguir en su mal llamada revolución. Esa es la gravedad en la cual nosotros nos encontramos. Entregaron el Esequibo, ahora quieren entregar el arco minero y desde el Parlamento no lo vamos a aceptar y tampoco lo van a aceptar porque lo afecta Brasil. ¿Crees que hay una crisis humanitaria? ¿Tú crees que la canciller tenía razón cuando la Organización de Estados Americanos dijo que ella con toda responsabilidad decía que aquí no había una crisis humanitaria? Que había, y además también dijo que aquí se puede alimentar a 3 países con lo que ingresa en el país de alimentos. Sí, todos los números dan con que la pobreza ha llegado a unos lugares extremos, la crisis que hay en Venezuela nunca la hemos padecido, solo después de la crisis humanitaria
en momentos de independencia donde murieron 2/3 de la población, principalmente hombres, hasta el día de hoy. Nunca hemos tenido un país suramericano la inflación más alta del mundo, la inseguridad más alta del mundo, de tal forma que ahí están los números. Por eso que más de 2.500.000 personas se han ido con o sin razón, pero quedamos muchos acá que vamos nosotros a estar en las primeras filas para provocar el cambio necesario. Este cambio, Pedro, que estamos bien conscientes que el voto solo y aislado no va a provocar. 2/3 se expresaron el 6 de diciembre y ahí están los números. Esa es la realidad de la oposición venezolana o de la democracia venezolana, más que hablar de oposición. Y ahora entonces se necesita la otra parte de la moneda. En 1958, ¿qué se dio? Las organizaciones políticas se pusieron de acuerdo y cuando acompañaron la protesta, los sindicatos, los profesores, los profesionales, los estudiantes, se provocó entonces el despertar del pueblo venezolano y hizo que cayera la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahora hay un gran movimiento social. Está el Frente Amplio Social, están otras plataformas sociales y todos estos sectores están unidos entonces para provocar un cambio que es necesario, que tiene que ser valiente como es el pueblo venezolano, muy claro con los objetivos en los cuales nosotros estamos trazados, pero estamos bien conscientes pues, de que aquí tiene que haber una resistencia cívica del pueblo venezolano, en la cual nosotros podamos entonces provocar los cambios por encima de los frenos que pueda hacer este régimen. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con Pedro, nosotros. Te espero pronto por acá. Y saludos a la señora, que no me acuerdo el nombre ahorita, que me encontré en el CCT, que me dio tu dato. Teresa, la gran Teresa. Muchos saludos entonces. Rafael Veloz, abogado y diputado del Parlasur, @RafaelVelozG, para que le escriban en Twitter, @Pepe también. Ya regresamos con más para ustedes en Control Pencini por Globovisión. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván.